Amén. Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Pues como acabamos de adorar a Dios, eh, les decía que es un día más que Dios nos ha permitido vivir, ¿verdad? Y darle la gloria a Él por las cosas buenas y por las cosas malas. Usualmente nosotros no solemos dar gracias a Dios cuando las puertas se nos cierran, sino realmente solo damos gracias cuando las puertas se abren, pero cuando las puertas se nos cierran, cuando las cosas malas nos pasan en nuestra vida, pues Dios utiliza todo esto para forjarnos a nosotros, amén. Pues en la noche de hoy vamos a ver un tema sumamente importante para la vida del cristiano, sumamente importante para la vida de todo el mundo y que debemos de entender para poder desempeñar de buena manera la obra para la cual Dios te preparó a ti y me preparó a mí. Amén. Vamos a dejar este tiempo en las manos de Dios. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Él en esta noche. Dios, te damos muchísimas gracias porque tú has estado con nosotros. No nos dejas, Padre Celestial. Gracias por la vida, gracias por las cosas buenas, también gracias por las cosas malas, porque sabemos que en los desiertos, en ese tipo de cosas tú nos vas forjando, mi Dios, y nuestra fe se va acrisolando como el oro, Padre Celestial. Ayúdanos a perseverar con paciencia en todos los problemas de la vida y a nunca despegar los ojos de ti, Señor Jesús. Te alabamos y te damos la gloria, entregamos este tiempo en tus manos y que seas tú el que nos hables a través de tu santa y hermosa palabra. Te damos la gloria por todo, mi Dios. Amén y amén. Amén. Bueno, buenas noches. Vamos a prepararnos ahí poniendo atención, vamos a ponernos nuestros audífonos, apartar el momento. Es un momento, sin mucho, unos 30 minutos, pero van a ser muy cruciales para que nosotros entendamos varias cosas que a veces somos ajenos a esto o bien se nos ha olvidado por toda la situación que hemos estado viviendo desde que empezó esta pandemia, ¿sí? Entonces, vamos a empezar tocando base, ¿sí? ¿Por qué le pongo vamos a empezar tocando base? Porque vamos a regresar, ahorita vamos a hacer un alto a nuestra apresurada vida, a nuestras ansiedades, a todas estas aflicciones, a los miedos que tenemos por el coronavirus o tal vez porque no tenemos trabajo o también a causa de, ¿sí? Entonces, o si tenemos algún familiar padeciendo esta enfermedad o nosotros mismos padeciendo esta enfermedad. Entonces vamos a hacer una pausa, quiero que nos olvidemos de todo lo que ha pasado y lo que está pasando y pongamos plena y totalmente atención a lo que vamos a hablar la noche de hoy, ¿sí? Entonces es posible que aproximadamente desde el 16 de marzo que se tomó la decisión nacional de entrar en esta cuarentena, ¿sí? Eh, Nosotros hayamos olvidado poco a poco lo que Dios nos mandó a hacer como iglesia, ¿sí? Poco a poco, pues porque antes era un poco más común ir a la congregación y estar con los hermanos, etcétera, etcétera, y teníamos un poquito más claro, un poco más fresco todo lo que Dios nos estaba diciendo, pero desde ese entonces para acá, si ustedes se ponen a bajar libros, probablemente nuestra mente nos ha jugado la vuelta y ha estado ociosa y yéndose por otro camino y hemos olvidado para lo que Dios nos llamó como iglesia, ¿sí? Muchos hasta nos olvidamos de la visión de la iglesia a la cual pertenecemos, ¿sí? Y si se las pregunto ahorita, ahí sí que pregúntesela a usted mismo en este momento, ¿cuál es la visión de la iglesia a la que pertenecemos, Cefa, Nazareno, Zona 6? Puedo apostar a que más de algunos se nos ha olvidado o medio no la sabemos. Entonces, por eso estamos tocando base, ¿sí? Entonces, eh, la visión, la que tenemos como iglesia es la siguiente, dice, ser como Él, alcanzar a Guatemala y a las naciones para Cristo, discipulando a las personas y preparándolas para que alcancen la estatura del varón perfecto, que cumplan con el propósito de Dios en todo su ser, hasta lograr que la vida de ellas se convierta en una adoración constante al Altísimo. Amén. Entonces, si ponemos atención, hay muchas cosas bien importantes en la visión que tenemos. Está muy apegada a la Biblia, ¿sí? Amén. Entonces, de hecho, está pegada a la gran encomienda que Dios nos dio. Y como red de jóvenes, pues acoplamos un poquito
esta visión la sintetizamos y para que se nos quede un poco mejor. Entonces, veamos estos puntos. Ser como Él, ¿ya? Discipulando a las personas para que descubran el propósito de Dios en sus vidas, ¿sí? O sea, tenemos primero velar por nosotros siendo como Él. Luego, discipulando a las personas para que puedan descubrir el propósito de Dios en sus vidas. O sea, discipulándoles, llevarlas de la mano. Y luego dice, logrando una vida constante en adoración. O sea, que las personas logren llegar a la plenitud en Cristo, ¿sí? Y que busquen por ellas mismas. Y de último, importantísimo, que esto es un discípulo, preparándolas para ser enviadas. ¿Sí? Si nosotros no estamos preparando a personas para ser enviados a la gran comisión, no estamos haciendo nada, ¿sí? Solo estamos perdiendo el tiempo, y si no estamos enseñando y no estamos haciendo discípulos, no estamos cumpliendo tampoco con la gran encomienda que Cristo Jesús nos dejó. Amén. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros como iglesia tenemos esta gran misión. Jesús discipuló y preparó a sus apóstoles para enviarlos. Veamos el siguiente pasaje bíblico. En Hechos 1:8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y me serán testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. O sea, si nos damos cuenta, Dios preparó un grupo de personas que recibieron el poder a través del bautizo por el Espíritu Santo, amén, y dice que van a ser testigos en ese entonces, pues en donde ellos residían o por los lugares aledaños a los cuales ellos estaban, hasta los confines de la tierra. O sea, lo que Dios nos manda a hacer es muy, muy, muy grande, ¿sí? Hasta los confines de la tierra. O sea, creo que uno de nosotros no podría llegar hasta los confines de la tierra, pero para eso está toda la iglesia, todo el cuerpo. Pero si nosotros no estamos capacitando ni discipulando a las personas, es probable que no cumplamos con esta encomienda que Dios nos dio, ¿sí? Cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestros corazones, estamos firmando y sellando un pacto con Él. Estamos aceptando su soberanía sobre nuestras vidas, ¿sí? Y su amor, ¿sí? Que nos obliga literalmente a morir a nosotros y a hacer su voluntad. ¿Y cuál es el amor de Dios? A ver, ¿cuál es el amor de Dios? El amor de Dios es aquel que de tal manera ama al mundo que manda a su único hijo para que pudiésemos ser salvos, ¿sí? Pero este mismo amor nos obliga a morir a nosotros para poder emprender la obra para la cual Dios nos ha llamado. Y eso lo podemos ver en 2 Corintios 5 del 14 al 15. Y la palabra de Dios dice, el amor de Cristo, ¿qué? Nos obliga. ¿Qué cosa nos obliga? El amor de Cristo. ¿Y cuál es ese amor? Que Él vino a morir por nosotros. Porque estamos convencidos de que uno murió por todos. O sea, estamos convencidos que es convicción, es la fe. Amén. Entonces nosotros creemos sin ver. Y por consiguiente todos murieron. A esto se refiere a que morimos a nosotros mismos, ¿sí? Y Él murió por todos, para que los que viven, escuchen esto, ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. O sea, jóvenes, señoritas y hermanos que nos estén viendo, el amor de Cristo nos obliga, nos obliga, nos obliga a morir a nosotros mismos y servirle a Él, a vivir por lo que Él nos ha llamado. Y Él nos llamó a ser discípulos a todas las naciones, ¿sí? La cual es hacer la obra de Dios en este mundo. Y lo hacemos porque cumplimos el mandamiento también de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué voy a este mandamiento? Porque si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué pasa si nosotros morimos impíos? ¿Qué pasa si nosotros morimos sin habernos reconciliado con Dios? Nosotros si morimos en ese estado, nuestra alma va al Seol, va a una muerte eterna. Y creo que en este punto es importantísimo y que abramos los ojos y los ojos de nuestra alma y que prestemos atención que realmente si nosotros nos amamos como a nuestro prójimo, vamos a predicarles de la palabra de Dios, porque nosotros no quisiéramos morir en el infierno eternamente, ¿sí? Y tampoco quisiéramos que nuestros prójimos pasaran por lo mismo. Y es por eso que nosotros, por amor al prójimo, debemos de predicar la palabra y hacer discípulos. Amén. Como dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 2:10.
Así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Amén. O sea, aquí Pablo está diciendo que él soporta todo. ¿Por qué? Por el bien de los elegidos. O sea, lo está soportando por amor, para que también alcancen la gloriosa y eterna salvación. Eso quiere decir que Pablo estaba seguro que él estaba caminando bien, ¿sí? Como un buen soldado, él estaba peleando la batalla, ¿sí? Como un buen atleta, él estaba corriendo y sabía que su corona de vida estaba allí adelante. Amén. Entonces, eso es tener convicción, ¿sí? Ahora bien, esto fue tocando base. Ya vimos cuál es la visión de la iglesia y cómo nosotros hemos perdido un poco esa esencia en nuestras vidas y nos hemos ensimismados por la pandemia y por todas las situaciones que vienen a nuestras vidas, pero realmente hay algo más allá. O sea, hay una muerte y una vida eterna y a la cual nosotros tenemos que prestarle mucha, mucha atención. Amén. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Jesús adiestrando discípulos. Obviamente Jesús viene aquí a la tierra a hacer dos cosas. Primero, y en su totalidad, pues viene a morir por nosotros para que tuviésemos redención de pecados. Amén. Y pudiéramos tener una gloria juntamente con Cristo y la vida eterna. ¿Sí? Pero también cuando Él viene y muere y está aquí en la tierra en sus años de ministerio, Él fomenta la iglesia. La iglesia, ¿sí? Que va a herir la cabeza de la serpiente. ¿Sí? Porque al final todo esto lo hacemos por una guerra como macrocósmica, por así decirlo, que viene desde el Génesis, en donde viene Satanás y, por decirlo así, se mete en la vida del humano y por ese pecado todos fuimos destituidos, de la gloria de Dios. Entonces, pero Dios obviamente no se va a dejar vencer, es el Dios todopoderoso y sus planes para con la iglesia es volver a alcanzar a todas esas personas que se están perdiendo. ¿Sí? Nuestra tarea es poblar el cielo, ¿sí? Poblar el cielo y arrebatar las almas del infierno. Esa es nuestra tarea como iglesia. Amén. Pero regresemos nuevamente al punto de Jesús adiestrando discípulos. Nosotros vemos que Jesús tiene 3 años de ministerio en la tierra y sabía que tenía que regresar al cielo. O sea, Jesús no iba a ser eterno aquí en la tierra como hecho hombre, pues. O sea, Jesús tenía que morir en la cruz y regresar al cielo. Y en ese tiempo tenía que hacer lo necesario, o sea, en esos 3 años de ministerio, para dejar encargados a unos hombres muy excepcionales, la verdad, para que siguieran con esta misión. Y pongan atención, no es cualquier misión. Es la misión de la salvación de toda la humanidad, el único Dios que viene a morir a la cruz como un cordero, ¿sí? Inmolado para que todos tuviésemos vida con Él. O sea, dar esa responsabilidad a 12 hombres es un riesgo bastante alto, pero Jesús sabía lo que estaba haciendo. Él discipuló, o sea, él estaba seguro de lo que estaba haciendo, ¿sí? ¿Y cómo lo hace? Pues al inicio les enseña. ¿Y cómo les enseña? Llevando a sus propios discípulos con él. Y esto lo podemos ver en este pasaje, en Lucas 8.1, dice la parábola del sembrador 8. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas. O sea, Jesús estaba trabajando, ¿sí? No estaba mandando a sus discípulos a que lo hicieran, ¿no? Porque él no era un jefe, o sea, él era un líder. Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Y qué dice? Lo acompañaban los 12. O sea, en este momento Jesús estaba enseñándoles a sus discípulos, pero él haciendo. Amén. Entonces, él inicia llevando a otros con él. Luego les da empoderamiento, les da autoridad, les da poder. Y no cualquier autoridad y no cualquier poder, sino como vemos aquí en Lucas 9, del 1 al 6, y solo vamos a leer el 9 y el versículo 6, dice, habiendo reunido a los 12, Jesús, ¿qué? Les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces Dios, como buen líder, empieza a empoderar a sus discípulos, ¿sí? Porque Él no se puede quedar haciendo todo, porque al final eran los discípulos los que debían de llevar la obra y los que tenían que expandir lo que Dios vino a hacer. Y luego el 6 dice, así que partieron y fueron por todas partes del pueblo en pueblo, predicando el evangelio y sanando a la gente. O sea, los discípulos no se quedaron dormidos, fueron de pueblo en pueblo, predicando y sanando a toda la gente. O sea, con la autoridad que se les fue impuesta,
esa misma autoridad, ellos la ejecutaban, amén. Y el tercer paso, Jesús ve que son pocos los obreros, entonces viene y adiestra más personas, y eso lo podemos ver en Lucas 10 del 1 al 2. Y dice, después de esto el Señor escogió a otros, ¿cuántos? 72 personas, para enviarlos de dos en dos delante de él a todo pueblo y lugar a donde él pensaba ir. Ya que es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Amén. O sea, la cosecha es mucha, la mies es mucha, los obreros son pocos, pero Jesús estaba discipulando personas. Y aquí había llamado a otros 72 personas para que siguieran haciendo el trabajo. Pero ojo, tenía a 12 que él había escogido, a quienes él disipula y les como que se vierte todo su conocimiento, todo Jesús, todo lo que él hace, se lo vierte a estas personas y es con alguien que tiene mucho roce, ¿sí? Tiene mucho roce con estos discípulos, ¿sí? En la escritura, en el lenguaje en el que está escrito, dice diatribo, y diatribo significa rozar en contra de. Entonces Jesús diatribaba con sus discípulos, rozaba con ellos, estaba con ellos. Entonces Jesús, como buen maestro, pues, nos enseña cómo empieza la tarea de discipular. Entonces vamos a hacer una pequeña recapitulación ahorita para que no nos perdamos. Primero tocamos base, vimos cuál es la obra y cuál es la gran encomienda que Dios nos da, ¿sí? Que el amor de Dios nos obliga, ¿sí? A morir a nosotros mismos para servirle y vivir solamente por Él. Amén. Luego, Jesús nos enseña cómo Él adiestra a sus discípulos, ¿ya? Él los adiestra en orden, o sea, primero les enseña, luego los empodera y luego llama a otros. Amén. ¿Sí? Entonces, de esta forma, Jesús empieza a preparar a sus discípulos. Ahora bien, ¿dónde entramos nosotros y dónde entra el título de este mensaje? Pues desempeñando la tarea. O sea, ¿cómo desempeñamos nosotros como seres humanos la obra de Dios? ¿Sí? Y para este punto vamos a basarnos en un patrón que obtuvimos de Hechos 20. ¿Sí? Los puntos para desempeñar esta tarea van a ser los siguientes y quiero que si están ahí pueden tomarle screenshot a la página para poder tener la lista de estos puntos y que de verdad los escribamos y que se nos queden en nuestra mente porque son muy, muy importantes. Antes de empezar a verlos, quiero decirles una cosa. O sea, no es fácil, no es fácil. Por algo Jesucristo decía, tomen su cruz y síganme. Y por algo dice que su amor nos obliga a que muramos a nosotros mismos y vivamos para Él. Ya, o sea, no va a ser fácil, tenemos que flagelar nuestra carne, porque si nosotros no flagelamos nuestra carne y no menguamos a las cosas carnales, jamás va a crecer nuestra espiritualidad y nuestra alma va a quedar muerta por inanición porque no le estamos dando la comida que necesita. Amén. Entonces, vamos a ver lo siguiente y quiero que pongamos muchísima atención. Vamos a poner el primer punto. Vamos a desglosar el patrón que se obtuvo de Hechos 20 y vamos a empezar con el primero. La tarea general. Hechos 20:19. Ok, ¿qué con la tarea general? Hechos 20:19 dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. O sea que la tarea general lleva un esfuerzo, ¿sí? Tanto que Pablo decía que eh, tenía que llevar mucha humildad y muchas lágrimas a esta tarea, ¿sí? Esta tarea general. Pablo lloraba por los que no conocían a Cristo, por los creyentes inmaduros, ¿sí? Tanto así que él decía que él sufría de dolores de parto, estoy hablando del rubro de los creyentes inmaduros, que hasta que Cristo fuese formado en sus vidas, ¿sí? O sea, que hasta que Cristo sea formado en nuestros discípulos, los que estamos discipulando, vamos a dejar de sufrir esos dolores, amén. Pero es nuestra tarea, por eso es con muchas lágrimas. También la amenaza de los falsos maestros, por esto también lloraba Pablo, por todas aquellas falsas doctrinas y esos maestros que realmente eran meramente religiosos y no enseñaban la verdad de Dios, no enseñaban la verdadera esencia y cómo seguir a Cristo con el corazón, porque al final es una forma de vida, no es una religión. Entonces, primero,
Otra vez, lo voy a dejar aquí para que le puedan tomar screenshot. La tarea en general. O sea, la tarea en general lleva lágrimas y humildad. ¿Por qué humildad? Porque van a haber muchos soberbios, van a haber muchas personas que nos van a tirar la puerta en la cara, que se van a reír de nosotros, pero nosotros debemos de ser humildes, no debemos de tampoco ponernos soberbios por el conocimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Porque el que cree que todo lo sabe, no sabe nada, dice la palabra de Dios, ¿amén? Segundo punto, la obra en particular. Ok, ¿cuál es la obra en particular? Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Importantísimo. Cada persona que está puesta como líder de célula, como pastor de iglesia, como líder o encargado de red, ¿sí? Son pastores de un rebaño, ¿sí? Y si no miramos por nosotros mismos, vamos a perder al rebaño, ¿sí? Y el otro dice, mirad por todo el rebaño. Y aquí hay una tarea importantísima que muchos líderes, pastores, maestros, etcétera, etcétera, dejan de hacer. Piensan que solo la predicación de púlpito es suficiente, pero no es así. La tarea va mucho más allá. Jesús diatribó con sus discípulos, o sea, Jesús rozó con sus discípulos, Jesús estuvo con sus discípulos. Aparte de que hizo la prédica en general, la prédica pública, sí, que eso no estoy menospreciándola, sino más bien es también un complemento de lo que hay que hacer, porque la predicación pública ayuda a que la palabra de Dios y el evangelio llegue a muchas personas, pero realmente no estamos discipulando, porque discipular va más allá. Discipular es cómo seguir paso a paso el crecimiento de una persona, y haciéndolo públicamente jamás podríamos llevar el crecimiento de cada miembro de la congregación, ni de nuestras células, ni de nuestras redes. Amén. Entonces, por eso debemos de velar por todo el rebaño. Y si no hacemos esto, no somos dignos de ser llamados pastores, líderes de ovejas, ¿sí? Porque Dios nos ha llamado a apacentar a sus ovejas. Amén. Luego, vamos a ver el siguiente punto. La doctrina. Hechos 20:21. La doctrina, Hechos 20:21. ¿Qué acerca de esto? Hechos 20:21 dice acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, nuestra doctrina es acerca del arrepentimiento con Dios y de la fe que tenemos que tener en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdadera doctrina. ¿Sí? La fe en Jesucristo, saber de que Él nos vino a salvar, que Él es el único camino, la verdad y la vida, y que jamás podríamos alcanzar la salvación si no aceptamos a Cristo Jesús en nuestros corazones. Amén. Amén. Entonces ya llevamos la tarea general, que sabemos que es dura y lleva lágrimas. La obra en particular es velar por nosotros mismos y velar por el rebaño que se nos ha sido encargado, individualmente, uno a uno. La doctrina es creer en Dios, saber que Él es todo, que Cristo Jesús es el único camino, la verdad y la vida, y que debemos de arrepentirnos para con Dios. Amén. Cuarto lugar, el lugar y la manera de enseñar. Hechos 20:20. ¿Qué vamos con esto? El lugar y la manera de enseñar. Hechos 20:20 dice, nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Aquí está lo importante, donde yo les decía. O sea, es cierto, la prédica de púlpito, la prédica pública es esencial, pero también debe de hacerse la prédica individual, y aquí es donde habla y por las casas. Nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros. O sea, Pablo enseñaba y anunciaba públicamente y en las casas, esto es individualmente. Entonces Pablo enseñaba en la sinagoga y en la escuela de Tirano, pero también reforzaba esta enseñanza a individuos y a familias. Amén. O sea, Pablo estaba volcado a la obra de Cristo Jesús. ¿Sí? Si nosotros no hacemos esa tarea, no somos dignos de ser llamados heraldos de la palabra de Dios. ¿Sí? Nosotros debemos de llevar la tarea tanto al público como al individuo, para que haya un crecimiento integral en las personas. Y esto es importantísimo. Amén. Luego, la diligencia, seriedad y amor. O sea, esta tarea tiene diligencia, necesita seriedad y también necesita amor.
Eso lo vemos en Hechos 20:31. La palabra de Dios dice, de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas, ¿a qué? A cada uno. Si alguien no es capaz de estar con cada miembro, es equiparable a un doctor que solo diera cátedras al público y no atendiera a un paciente en particular. ¿Cómo un doctor puede sanar a alguien, a un paciente en específico, si no va y lo mira y conoce su historia clínica? Jamás. Nosotros somos lo mismo, somos doctores para las almas, así como el doctor es doctor para los enfermos, nosotros somos doctores para las almas. Entonces, de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, dice Pablo en Hechos, ¿sí? 20:31. ¿Ya? O sea, él no solo lo hace público, o sea, él lo va haciendo de persona a persona individualmente. ¿Ya? Somos doctores. Un doctor jamás podría recetar una receta, valga la redundancia, desde un podium, ¿me entienden? O sea, tiene que conocer en particular a cada oveja. Amén. Y o sea, esta tarea es de mucha diligencia, mucho compromiso, seriedad, porque no es cualquier cosa, estamos predicando sobre la vida y la muerte eterna de las almas, jóvenes y señoritas, y amor, ¿sí? Porque si no amamos a nuestro prójimo, ¿cómo entonces vamos a irles a predicar? ¿Cómo entonces si no amamos, cómo vamos a sentir en nuestros corazones ese dolor de ver a alguien inconverso que se puede perder e irse a una muerte eterna? ¿Acaso las personas impías a nosotros no nos causa remordimiento verlos en su ignorancia? ¿Ya? ¿Acaso no nos causa remordimiento, no nos causa temor y tristeza cuando vemos a alguien que ha caído, que ha llegado hasta incluso a apostatar? ¿Acaso no nos remuerde el alma esto? Si eso no nos está pasando y nos escudamos diciendo, es que la persona no quiso y se tenía que perder y se perdió, déjenme decirles que no estamos sin nada, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice que sus ovejas se pierden por falta de pastor. Así que nosotros estamos encargados de esta misión tan importante y no podemos escudarnos ni solventarnos diciendo este tipo de cosas para intentar de aplacar nuestra propia alma y nuestra culpabilidad. No lo podemos hacer, ¿sí? Porque Dios va a demandar de nosotros esa sangre y nosotros debemos de darlo todo por las personas, ¿sí? Y también no estoy predicándome a mí mismo, estoy predicándonos a todos nosotros, amén. Entonces, estos son los primeros 5 puntos: la tarea en general, la obra en particular, la doctrina, el lugar y la manera de enseñar, que no solo es el público, sino también es individual en cada casa, la diligencia, seriedad y el amor. Vamos a ver los otros 5 puntos de cómo debemos de desempeñar esta obra. Hechos 20:27 habla sobre la fidelidad que debemos de tener. Y la palabra de Dios en Hechos 20:27 dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, Pablo no rechazaba, no se hacía loco en anunciar todo el consejo de Dios. O sea, Pablo no solo daba un panito, no daba una lechita, no, Pablo daba todo el consejo de Dios. ¿Y qué es todo el consejo de Dios? Es brindarle al inconverso todo el plan, el propósito de Dios para su salvación. ¿Se recuerdan de nuestra misión como iglesia? ¿Sí? Para que cumplan con el propósito de Dios en todo su ser, ¿sí? Entonces, para hacer eso debemos instruirlos con todo el propósito de Dios, con todo el consejo de Dios, como lo dice la palabra puntualmente en Hechos 20:27. ¿Sí? ¿Y qué es todo esto? También son las verdades divinas, ¿sí? Como la creación, la elección, la redención, la justificación, la adopción, la conversión, la santificación, la vida en santidad y la glorificación. O sea, si se dan cuenta, la tarea lleva muchas cosas. Es algo serio y no es para asustarlos, sino es para que pongamos nuestras barbas en remojo y nos demos cuenta que Dios no es nada más por así. Ser cristiano no es, soy cristiano y una moda más, no. O sea, es algo a lo cual debemos de prestarle mucha atención. Amén. Entonces, nuestro deber es enseñarle a todas las personas esto. Esa fidelidad, la fidelidad a la obra de Dios, de enseñar todo el consejo que Dios ha revelado a nuestras vidas. Amén.
Vamos a ver el otro punto, que es la falta de interés propio y la abnegación por el evangelio. Esto es algo importantísimo, muy, muy importante, que a muchas personas nos puede faltar, ¿sí? La falta de interés propio y la abnegación por el evangelio. ¿Qué con esto? ¿Sí? En Hechos 20, 33 al 35 dice: ni la plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, dice Pablo. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. O sea, si nosotros retraemos la mano a alguien necesitado, hablando no solo de predicación y de palabra de Dios, sino también de bienes que necesite una persona, y nosotros estamos retrayendo nuestras manos de las bendiciones que Dios ha dado a nuestras vidas, estamos incumpliendo una de los puntos para desempeñar esta tarea, ¿sí? Se debe ayudar a los necesitados, recordar las palabras que el Señor Jesús dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Entonces, en este punto hay que trabajar de manera desinteresada a causa de Cristo Jesús, y la abnegación por el Evangelio. O sea, nosotros debemos de dejar todo lo que tenemos por la obra de Cristo Jesús. Y si Dios nos ha bendecido, debemos de bendecir a las personas, no solo por la palabra que Él nos ha dado y esa salvación tan hermosa que podemos y debemos de predicar, sino también si Dios nos ha bendecido económicamente o de cualquier otra forma, debemos de ayudar a las personas y no rehusarnos de esto, porque recuerden del buen samaritano, ¿ya? Y yo sé que no es por obras para que nadie se gloríe, pero sí, la hospitalidad es parte del evangelio. Si no somos hospitalarios con las personas, estamos no siendo prudentes ni llevando a cabo el evangelio como debe de ser. Amén. Luego, la paciencia y la perseverancia. Hechos 20:24. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hechos 20:24 sobre la paciencia y la perseverancia? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Sí? O sea, aquí Pablo dice: no estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de acabar esta carrera con gozo y el ministerio que Dios nos ha dado. O sea, que debemos de ser pacientes, debemos de perseverar en la carrera. No pongamos adelante de nosotros nuestra comodidad, ¿sí? No pongamos adelante de nosotros nuestros bienes o nuestro salario, ¿sí? Porque si nosotros no somos capaces de decir: voy a ajustar a mi familia, ¿sí? O voy a dejar de comer tal cosa por hacer tal cosa para la obra de Dios, estamos diciendo que nos interesa más nuestra comodidad, ¿sí?, que la salvación de las almas para la cual Dios nos ha enviado. Y esto es algo que hay que ponerle mucho ojo también. Y debemos de ser pacientes y perseverantes en la obra de Dios. Los últimos dos puntos. La oración. Hechos 20:32. ¿Qué dice Hechos 20:32? Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. O sea, Pablo siempre encomendaba a Dios a las personas, ¿sí? Y a la palabra de su gracia, que tiene poder de edificarnos y darnos herencia con todos los santos de Dios. Debemos de permanecer en oración, no solo por nosotros, sino también por las personas. Debemos de orar por ellos, debemos de ponerlos en oración, debemos de llamarlos y orar por ellos y juntamente con ellos, ¿sí? Para no faltar a esta tarea tan ardua pero hermosa, que tiene una corona de vida por delante. Amén. Y por último, la limpieza de conciencia, Hechos 20:26. ¿Qué dice sobre la limpieza de conciencia? Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. O sea que Pablo, para poder llegar a decir esto, que está limpio de la sangre de todos, quiere decir que él agotó todo
por cada una de las personas, ¿sí? Y está limpio de toda la sangre de ellos. O sea que él sabía que esa sangre no iba a ser demandada de él porque él agotaba todo por las personas, por quienes le predicaba, por a quienes él discipulaba, ¿sí? Si nosotros no agotamos todos los recursos para salvar un alma, no somos dignos de ser llamados pastores de rebaño. Si no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos por salvar a las almas, estamos pisoteando el precio que cuestan esas personas. Y déjenme decirles que el precio de cada persona es la sangre del Cordero de Dios, de Cristo Jesús. Ya es esto algo que debemos de temblar de verdad, porque si tenemos este cargo tan fuerte, debemos de ser diligentes en la obra. Amén. ¿Ya? Entonces grabemos todo esto en nuestro corazón y esto nos hará mayor bien a nosotros y a las personas a quienes predicamos, que en 20 años de estudio de cualquier otras cosas menores, que tal vez nos pueden conseguir aplausos y no es lo correcto, ¿sí? Nosotros debemos de ser diligentes en la obra de Cristo Jesús, ¿sí? Y no debemos de ser tampoco como los publicanos y los fariseos que, que oraban en las esquinas para que todo el mundo lo viera. No, uno ora en secreto, porque Dios está en lo secreto y es la obra de Dios. No es para que nos exaltemos, no es para que nos escuchen orar, no es para que digan, ah, sí, el hermano ora por nosotros. No, eso se hace de rodillas y se hace en la intimidad con Dios. Amén. Entonces, si nos separamos de estas cosas que hemos visto el día de hoy, ¿sí? Harán que nosotros seamos como un metal que suena o un címbalo que retiñe, según 1 Corintios 13:1. ¿Por qué? Porque si nos separamos de esto, de la tarea general, la obra en particular, la doctrina, el lugar y la manera de enseñar, la diligencia y la seriedad del amor, la fidelidad, la falta de interés propio, la paciencia y la perseverancia, la oración y la limpieza de conciencia, si nosotros no amamos, ¿sí? Somos como metal que resuena o címbalo que retiñe, ¿sí? Y no somos nada, si no tenemos amor. Entonces, quiero dejarles esto en esta noche. Yo sé que puede ser palabra bastante dura para nuestros corazones, para nosotros mismos, pero es necesario que lo sepamos. Es necesario que lo apliquemos en nuestros ministerios y en nuestra vida cristiana para poder llevar el Evangelio de Dios como debe de ser, juntamente con la palabra de Cristo Jesús y pegado a lo que Él nos ha ordenado. Amén. Entonces vamos a orar en esta noche y vamos a entregarle el tiempo a Dios, diciéndole, Señor Jesús, te damos la gloria y la honra por todo lo que tú nos has dado, porque tú, Padre Celestial, estás de nuestro lado. Ayúdanos, Padre, a ser diligentes en tu obra, a poder, Señor Jesús, llevar tu evangelio no solo públicamente, sino a ir persona en persona de las cuales tú nos has encargado, mi Dios, y poder disipularlos, así como nuestra misma visión lo dice, ¿sí? Disipulándolos hasta que alcancen la estatura del varón perfecto, hasta que encuentren el propósito de Dios en sus vidas, mi Dios. Ayúdanos a sufrir esos dolores de parto hasta que tú seas formado en los discípulos que tú nos has encargado. Padre Celestial, danos la fortaleza y ábrenos los ojos para que podamos hacer esta obra con seriedad, con diligencia y con responsabilidad y fervor y amor, Dios, porque te amamos a ti, a un Dios vivo, al cual tememos, Dios. Y Padre Celestial, que nuestra vida se consuma a tu servicio. Te damos la gloria y la honra por todo, mi Dios. Amén y amén. Bueno, jóvenes y señoritas, eso es todo por la noche de hoy. Espero guardemos esto y recuerden, Hechos 20, ¿sí? Ahí están los puntos y no olvidemos todo lo que Jesús hizo por nosotros. Nosotros fuimos extranjeros también. De hecho, somos adoptados porque no somos el pueblo elegido. Pero Dios nos hizo sus hijos y ahora podemos tener vida eterna con Él. Amén. Así que eso que Dios nos dio, también compartámoslo. No nos midamos, ¿sí? Seamos desmedidos para servirle a Dios y
dar todo por Él y su obra y por las almas que se están perdiendo. Les deseo unas buenas noches, Dios les bendiga, amén.